En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. A la cena dominical o cena del Señor pueden participar todas las personas, incluyendo los niños. Perfecto. ¿Quieres responderla o qué? Sí. Dale, adelante. Sí, lo respondo muy rápido. En este caso seré muy breve, pero creo que voy a dejar una cuña que a lo mejor ustedes pueden desarrollar mejor que yo. Primero hay que entender que el concepto de la cena dominical es un concepto ritualista dentro del cristianismo. Tiene que ver con una conmemoración de la muerte del Señor. Y tal vez hoy en día no lo vean así, pero precisamente en esos tiempos sí se veía de esta manera, y es precisamente por eso que se hacen ciertas advertencias en la misma epístola donde se habla de la cena, que tiene que ver con las personas que participan indignamente de la cena. ¿Y por qué es mejor irme a los que participan indignamente y no a quienes pueden y quienes no pueden? En realidad, a mi criterio personal, podría decir que cualquiera puede participar de la cena, pero hay una opinión filológica, voy a decirlo así porque tiene que ver con la época, de que, a ver, no quiero que parezca un poco católico lo que voy a decir, pero es importante entenderlo de esta manera. Los que participaban de la cena señorial sí creían que ese rito estaba representando literalmente a Cristo. No con eso estoy diciendo que ellos pensaban que el pan era el Señor, nada por el estilo, pero sí no era algo que solamente hacía la iglesia. Habían otros ritos en otras culturas paralelas que implicaban beberse, por ejemplo, algunos se bebían un río, el agua de un río, y decía que estaban bebiendo el dios de ese río. Me metería en elementos griegos, pero el punto es que con la cena señorial sí se pensaba fuertemente que no podías participar indignamente de ella porque estabas teniendo un contacto directo con el Señor, como precisamente señalaría el mismo Jesús, dice: ustedes comerán mi carne y beberán mi sangre. O sea, va directamente conectado con eso. No que los elementos sean literalmente el Señor, pero sí era a ese nivel respetado. Para mí, en aquella entonces no debió haber problema que participaran niños, ni mujeres, ni nadie. Solo los que no podían participar eran, vuelvo y señalo, los que participaban indignamente, es decir, aquellos que literalmente estaban ejerciendo un pecado fuerte y pues se hacían copartícipes de la deidad, si puede el término ser aclaratorio, copartícipes de la deidad, contaminando la deidad, espiritualmente hablando. Entonces, sí, yo más bien diría que en la cena dominical no habría, o en la cena señorial no habría problema en la participación de quien fuese, pero así como en aquel entonces se tomaba muy en serio que la persona que participara de este ritual cristiano no lo hiciera indignamente porque estaba de alguna manera profanando el cuerpo de Cristo o lo que Cristo representa en esos elementos, pues hoy en día son ellos mismos los que no deberían participar, es decir, la gente que está bajo ciertos pecados. Simplemente al reconocerlos, al confesarlos, podrían fácilmente participar de la Santa Cena. Gracias, profesor Jesús. Hermano Raúl, adelante con su comentario respecto a esta pregunta. Bueno, sí, muchas gracias, hermano Joshua, hermano Lucas. Lo primero que hay que entender y hay que transportarnos al contexto histórico en que se desarrollan por primera vez estos hechos. Partir el pan, ¿verdad? Cenar, quizás era algo muy distinto de lo que nosotros tenemos como una concepción occidental a la manera oriental de hacerla. Por ejemplo, el pan tenía las funciones de lo que nosotros hoy llamamos cubiertos o cuchillo y tenedor. Había una mesa dispuesta y había un plato de comida en el centro de la mesa, y ahí podía haber vegetales, hummus, la salsa de garbanzo, diferentes carnes de antílope, de pollo, etcétera, etcétera. Y el pan servía para tomar ese alimento que estaba en el centro de la mesa y llevárselo a la boca. Servía como un instrumento, es decir, era indispensable el pan. En los contextos del Oriente Próximo, el vino era parte de las cenas y era una ocasión bastante especial. Lo que tenemos que tener en cuenta es en qué momento se instituye
a lo que después se le da el nombre de la Cena del Señor y que únicamente aparece una sola vez en la Biblia, en 1 Corintios 11:20, porque así lo menciona Pablo, ¿verdad? Cuando habla acerca de esto. Y es que era un ambiente exclusivo, ¿verdad? Es decir, estaban en cierto aposento los discípulos del Señor y era la cena de Pascua, específicamente la preparación para una festividad especial que ese año, esa semana se iba a efectuar, donde precisamente el cordero que iba a ser sacrificado no solamente iba a ser el cordero que siempre se sacrificaba en el templo, sino que iba a ser el cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Entonces era un ambiente muy solemne, muy exclusivo y digámoslo así, bastante cerrado el ambiente en el que se desarrolla la primera cena instituida por el mismo Señor Jesucristo para que después las comunidades cristianas tuvieran como costumbre seguirla realizando por orden así expresa por el Señor. Si nosotros revisamos siempre en la parte de Corintios capítulo 11, existen unas amonestaciones a la manera dispar en que en algún momento determinado en las iglesias de la diáspora, me estoy refiriendo al Asia Menor, a Grecia, Roma, etcétera, etcétera, y por supuesto la provincia de Corintio, se realizaba la cena del Señor. Es decir, ahí se les acusa a algunos de embriaguez, a otros de glotonería, es decir, maneras indignas de llevar a cabo algo que en un primer momento fue algo muy, pero muy solemne. En ese sentido coincido de alguna forma con mi hermano Joshua, en el sentido de que no se trata de la edad, no se trata de la... sí se trata más bien de la condición, de la solemnidad y el respeto a la figura que esa cena muy especial dentro de la cultura hebraica y que después con el tiempo en la iglesia medieval se transforma en la Eucaristía y ya después de la Reforma se transforma en un acto religioso, ¿verdad? En los templos cristianos evangélicos donde se bebe jugo de uva y una galleta, ¿verdad? Es decir, ninguna de las dos formas, una mística y otra demasiado simplista, tenía el carácter en el cual fue dada por primera vez esta figura de la cena del Señor. En ese sentido no había problema que un menor de edad participara de ella siempre y cuando sus padres, ¿verdad? Que eran han sido siempre los encargados, inculcaran desde pequeñitos el respeto, la solemnidad y la importancia del acto que estaba figurando. Muchas gracias. Gracias, profesor Raúl. Voy a pasar a hacer mi intervención con respecto a esta pregunta y finaliza pues esta intervención el profesor Anderson. A ver, con respecto a la participación de los niños en la cena, o como mejor prefiera llamarlo, pues hay varios datos históricos que vale la pena reseñar. A ver, está el debate, y no puedo pues entrar en detalle sobre eso, de cuando el Señor celebra aquello que pasamos nosotros a denominar la última cena, ¿cierto? Y el ejemplo que tomamos para celebrar pues uno de los dos misterios importantes en el cristianismo junto con el bautismo, hay un debate que dice, venga, ¿Jesucristo introdujo un ceremonial nuevo o simplemente hizo lo que cualquier judío hubiera hecho ese día en ese año? Y en efecto era la celebración pascual, ¿cierto? La celebración de la Pascua. Entonces, eso hay un debate que no me voy a meter. Si lo vemos desde esa línea, pues hasta donde tengo entendido yo, corríjanme mis hermanos si me equivoco, puedo equivocarme, los niños participaban de la Pascua. Los niños comían el cordero pascual y todo lo que se compartía en esa cena pascual. Entonces uno podría decir, siguiendo esa línea, los niños participaban, ¿cierto? Pero viene el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos y encontramos una serie de textos que nos dan algunos datos.
¿qué es lo que se comienza a hacer? Y allí voy a citar textos como la Didaché, finales del siglo I y principios del siglo II, las apologías de Justino Mártir en la segunda mitad del siglo II, y también algunos textos de Tertuliano de Cartago, también a finales del siglo II y principios del siglo III. ¿Qué se nos menciona allí? Se nos menciona un protocolo muy sencillo. Solo participaban de esa cena, que ellos denominaban en griego. Eso nos va a sonar raro, por ejemplo, a los protestantes y todo, pero era el término original griego, como le denominaron ellos a esa, la Eucaristía, que básicamente se traduce como acción de gracias. O sea, ellos no le llamaban partimiento del pan o cena o comunión, le llamaban Eucaristía, que tradúzcase acción de gracias. Y allí partían el pan y bueno, y compartían el vino. Y comenzó a meterse otra serie de protocolos, digámoslo así, pero sí era muy claro y lo señalan algunos textos muy precisos, como los que les acabo de mencionar, que solo participaban de esto los que habían sido bautizados. Eso sí lo comenzaron a organizar de esta manera, y lo va a terminar casi que consolidando el cristianismo de la parte occidental del imperio. Eso es lo que puedo hablar al respecto. Y para finalizar mi intervención, en esas comunidades cristianas antiguas, porque tenemos registro en algunos textos, se debatió mucho tiempo, nunca se llegó como una conclusión o una decisión así muy oficial en los primeros siglos, lo del el bautismo de párvulos, o sea, el bautismo de niños pequeños. Eso se debatió mucho, la costumbre la tenían. Nosotros pensamos que lo del bautismo de niños se lo inventó el catolicismo romano. No, esa era una práctica de hecho muy común en varias comunidades primitivas, y al respecto de ello trataron algunos escritores cristianos. De hecho, el primero que va a escribir un tratado sobre el bautismo es Tertuliano de Cartago, finales del siglo II, principios del tercero, y él va a hablar sobre el bautismo de párvulos allá, no dando como una condición o una cláusula definitiva. Él simplemente va a comentar que era algo que pasaba y que no lo recomendaba tanto, Él sí hace una recomendación, pero no es concluyente. Eso es lo que puedo decir yo. Profesor Anderson, adelante. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, comentario muy interesante. Bueno, a ver, la pregunta dice, ¿a la cena dominical o cena del Señor pueden participar todas las personas, incluyendo los niños? Bueno, primero, a la cena dominical, yo no podría responder una pregunta que no existe. La cena dominical no existe, es un invento posterior, ¿ok? Yo lo voy a hablar lo más bíblico posible. Primero que todo, yo creo que hay que irnos a Éxodo capítulo 12, ¿bien? En Éxodo capítulo 12, dice lo siguiente, desde el del versículo 2 hasta el versículo 6. Este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia, miren que está hablando de toda la familia, ¿ok? Y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa, tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. ¿Qué es esto? Lo que nosotros denominamos Pesach, o conocido como Pascua, ¿ok? A ver, Jesucristo, como judío que era, y sus apóstoles judíos, ¿verdad? En un contexto judío, no hace algo extraño, nuevo para los judíos, absolutamente, sino es ir a celebrar la Pascua, ¿ok? Es simplemente eso, él iba a celebrar la Pascua.
aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos Marcos 14:16, dice, fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y, por ejemplo, si vemos Lucas 22:16, dice, bueno, desde el versículo 14, cuando llegó la hora, se reclinó y los apóstoles con él, y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca, porque os digo, no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué pasa? Aquí hay una pequeña problemática que no podemos entrar en el momento, pero la Pascua se tenía que hacer el 14 de Aviv, ¿ok? Como lo dice Éxodo. Y como buen judío, que era Cristo, que era Jesús, con sus discípulos, ellos iban a celebrar la Pascua. El problema es que él la celebra un día antes. Esa es una problemática que siempre ha causado discordia. Lo más probable es que la tuvo que haber celebrado un día antes, es porque él era la Pascua y él iba a morir el otro día. Bien. No nos vamos a meter en la problemática, pero es una problemática que hay, porque evidentemente la celebra un día antes. Pero, a ver, el texto del Nuevo Testamento evidencia que era la Pascua. Es decir, no le coloca otro término ni otra terminología. Es la Pascua. Y la Pascua que es instaurada en Éxodo capítulo 12 como recordatorio de la salida de Egipto, en el cual toda la familia comía la Pascua, es exactamente lo que Cristo va a hacer. Él no se inventa algo nuevo, él no hace algo absolutamente nuevo para los apóstoles en el sentido de esa celebración. Ahora, con la salvedad de que él dice que la hagan en su nombre, como recordatorio de él. Es decir, esa Pascua de Éxodo capítulo 12, que era el recordatorio de la salida de Egipto, ahora él la hace en recordatorio a la salida del pecado, por el sacrificio y todo el proceso que posteriormente iba a realizar. ¿Ok? A ver, posterior a eso, ellos siguieron guardando la Pascua como tal. Sin embargo, surge un tema que viene con otra problemática, y es que luego las comunidades en el tiempo, ¿verdad?, empezaron a guardar esta cena, este recordatorio, pero lo empezaron a hacer el primer día de la semana. ¿Ok? Lo empezaron a hacer el primer día de la semana por tema del recuerdo de la resurrección de Cristo, pero eso es algo posterior. Ahora, este primer día de la semana tampoco es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es griego, viene del calendario gregoriano, es griego. El primer día de la semana era el sábado a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque empezaba el otro día. Ellos celebraban era Shabbat, terminaba el Shabbat, y terminando el Shabbat, recordando que Jesucristo murió un miércoles, pasaron 3 días y resucita, un sábado a las 7 de la noche aproximadamente, empezaban a celebrar la cena. Bien, en este sentido, por así decirlo, podemos observar que de alguna manera sufre un cambio la cena, porque ya no se celebra el 14 de Aviv, sino se empieza a recordar como un recordatorio de la resurrección, pero la resurrección se lleva a cabo el primer día de la semana, que evidentemente no es el domingo, porque el domingo es griego, empieza después de las 12 de la noche. Primer día de la semana empieza después de las 7 de la noche, según el calendario hebreo, y ahí empiezan a realizar el recuerdo de esta conmemoración. A ver, ahora, si lo pueden comer los niños, a ver, el tema de la Pascua era para toda la familia. Así fue estipulado en Éxodo capítulo 12. Que luego la ritualización que se le empezó a dar con la carga teológica en siglos posteriores, digamos que se empezó a desvirtuar lo que era la cena, ¿verdad? La cena pascual, la cena de Pesach, que ahora la conocemos como cena pascual. Luego se le introdujo la cena dominical, se empezaron a inventar ciertas cosas, como el catolicismo con la transubstanciación, una serie de cosas. A ver, eso se aleja de la realidad evidente y pragmática del siglo I. Si nos vamos al siglo I y entendemos que esto simplemente en Éxodo capítulo 12 se establece como una cena para toda la familia y Jesucristo iba a hacer exactamente lo mismo, solamente que estaba reunido con sus discípulos,
yo podría decir que perfectamente un niño puede participar de la cena como familia que es. Es decir, la familia puede participar perfectamente. Que nosotros le hayamos agregado una carga semántica, ¿ok? Y entrado a una problemática que yo entiendo, una problemática de cuándo celebrarla. Si celebrarla el 14, que es de Pesach, o celebrarla al terminar el Shabbat, que luego el cristianismo la coloca como el domingo, que luego se olvida de los Moadim, de las fiestas hebreas, y empieza y se desentiende de que eso es algo que se celebraba una sola vez al año, y la empieza a celebrar todos los domingos o mensual o como le dé la gana. Yo creo que ya eso es algo alejado totalmente de la realidad. Yo personalmente me voy al siglo I. Jesús iba a celebrar algo normal que celebraba una vez al año y lo hacía toda la familia. Que se le agregue después una serie de cosas. La iglesia, la gentilización de la iglesia primitiva en los siglos posteriores, ya eso a mí no me interesa. O sea, eso de verdad es algo posterior de interpretación, de cómo ellos lo querían manejar, pero yo me quedo en el siglo I. Del 100 para adelante, ni quiero entrar porque se me paran los pelos del miedo que tengo a toda la problemática que se evidencia en reinterpretaciones que se le dan a las escrituras y a Pablo y a todo lo demás. Entonces, eso es lo que yo podría comentar sobre el tema. Sé que es muy problemático, sé que acabo de decir cosas que se salen absolutamente de la línea tradicional, pero como les digo, a ver, tenemos a Joshua, tenemos a Lucas, tenemos a Raúl. A ver, las explicaciones en muchos aspectos de cada uno de ellos son muy buenas. Yo a veces me quedo corto, no puedo dar una explicación en función a lo que Joshua da o a lo que Raúl da o a lo que Lucas da, pero en este tema que de verdad yo lo tengo estudiando desde hace bastante tiempo, yo soy un poco fuerte en este tema muy particular porque creo que es muy sencillo en un sentido muy sencillo, ¿verdad? Hay otras preguntas que, a ver, son muy complejas y oye, trato de manejarlas como alejándome un poquito. Oye, no tengo la respuesta, me quedo hasta aquí, pero aquí sí soy muy preciso. Bien, entonces eso es lo que quería comentar, Lucas. Muchas gracias, profesor Anderson. Siempre bienvenidos sus opiniones y sus comentarios como la de cualquiera de nuestros estudiantes, amigos, hermanos. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.